Para algunas personas quizás pueden decir, todo es válido para llegar a la meta, sin embargo, el ascender de una manera que tú realmente pues puedas seguir adelante, necesitas hacerlo de buena manera, porque si tú pisas a la gente, entonces tú subes, pero eso en algún momento se te va a devolver porque estás dejando atrás muchas heridas. Bienvenida en Power Latina a la parte 2, una conversación poderosa con Alejandra Restrepo. Aquí estamos continuando el episodio La paradoja del poder, cómo ascender sin pisar a nadie en el camino. Cuando estábamos hablando de la paradoja del poder. Y yo aquí me estoy llevando muchas cosas que ya sabía y que sin embargo la manera como tú lo estás explicando tiene mucho sentido y sé que va a ayudar a muchas mujeres que están allá afuera y que están buscando elevar sus vidas, expandir sus mentes y llegar a lugares de liderazgo. Así que a mí me encantaría saber, porque sé que muchas pasan este trabajo en donde están en un trabajo, en un lugar corporativo y ellas están buscando ascender. Sin embargo, esto va a requerir que pasen por encima de sus propios valores. ¿Te ha tocado una situación como esta en donde tú hayas tenido que decidir si continuar si ascender y pasar por encima de tus valores o tomar decisiones más radicales? Yo creo que hay una cosa que es muy importante y es, tú dices un tema fundamental en el crecimiento. Tus valores, ¿cuáles son esos no negociables? Porque es que para algunas personas quizás pueden decir, todo es válido para llegar a la meta, sin embargo, el ascender, sí, de una manera que tú realmente pues puedas seguir adelante, necesitas hacerlo de buena manera, porque si tú pisas a la gente, entonces tú subes, pero eso en algún momento se te va a devolver porque estás dejando atrás muchas heridas y la vida en una empresa se trabaja en equipo. Entonces yo pienso que sí es muy importante primero tus no negociables. Y hay una cosa, si hay un punto de un valor donde definitivamente no es coherente, no es negociable, decirlo y exponerlo, porque eso es muy importante, darle el feedback a la compañía. Yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Muy consciente, claro, de lo que esa situación puede pasar. Hay veces nosotros nos da temor, temor. Yo no sé si yo puedo contar esto en este momento. Sí, cuéntelo. No voy a hablar de la empresa porque pues es delicado lo que voy a decir, ¿ok? Para guardar Claro. Una situación, en medio de una situación de un clima muy difícil en Colombia, de unas inundaciones en la región donde yo provengo, el gobierno decide subsidiar a unas poblaciones específicamente el alimento, porque sufrió una situación muy difícil. Entonces les dan los mercados. El mercado en Colombia es como todo lo que necesitan, lo necesario para la despensa, para la comida. Entonces nos invitan a los principales proveedores a pasar, ellos dan una lista de lo que iba a conformar cada mercado, ¿sí? Y esa lista incluía unos productos, tú los cotizas y cada proveedor se ganaba la cotización y proveía una cantidad. ¿Listo? Cuando yo llego, viene el gerente de compras y me dice, Aleja, tenemos un problema. ¿Yo qué pasó? Me dijo, cotizamos esto, pero los únicos que estamos entregando esto somos nosotros. Todos cotizaron, eran dos y nosotros. Todos cotizaron esto, ponte, cotizamos marca, pero entregaron productos de muy baja calidad. Y por la situación no había control, porque era una situación desesperada. O sea, Claro. yo dije, pues yo no me siento, dijo, no, y la persona, auténticamente ese gerente de compras me dijo, no, Aleja, es que yo tampoco me siento bien dar lo que no es, porque igual a nosotros nos lo están pagando a lo que dijimos que era. Entonces, pero la presión de los otros dos proveedores, porque claro, los van a comparar y los de nosotros son muy diferentes, y yo, si quieren cambiarlo, cámbienlo, pero yo ni voy a cambiar la cotización, voy a sentar el precedente porque yo no estoy de acuerdo. Bueno, además, para la empresa era dejar de ganar plata, porque ponte que lo que se cotizaba era calidad 1 y lo que se entregaba era una calidad 4, ¿sí? Entonces, claro, ahí había una serie de cosas. Eso fue de todo.
tuve demasiada presión ya incluso de la gerencia, porque en medio de que estás en toda esta situación, pues también en medio de la gerencia, Aleja, ¿será que no nos estamos perdiendo una oportunidad? Porque es que al fin y al cabo, pues no se están dando cuenta, o al fin y al cabo parece que no importara. Bueno, yo persistí y afortunadamente en ese momento yo no tuve que tomar una decisión diferente. Mes y medio más tarde de pasar esa situación, vino la interventoría de la presidencia, porque eso era una plata de la nación, y quedamos con el 100% de los mercados durante un semestre para esa región, por el hecho de haberlos mantenido. Uno tiene que confiar en sus valores, uno tiene que confiar en lo que cree y honrar sus palabras, porque es que al fin y al cabo, eres tú el que está quedando es lo único al frente, que uno tiene, y es lo es la único que palabra. uno tiene. Entonces, seguramente cada quien tendrá su caso, quizás esto fue un caso así como muy extremo, cada quien tendrá su caso, pero ahí lo que te va a servir de norte es tus no negociables, cuáles son tus valores, entender para ti qué es ganar, qué significa ganar, porque no solamente es un resultado, es en quién te vas convirtiendo para ti. ¿Qué decisiones te ayudan? ¿Qué es ganar? ¿Qué me doy por ganar? Y que definitivamente esto, así logre el resultado, no me va a llenar porque yo sé que estoy siendo incluso atentando contra lo que yo creo, me voy a sentir mal. Fíjate que una de las cosas que habla los expertos en este tema de la comparación, toda esta corriente de la psicología de la comparación, hay una universidad que se llama la Universidad de Alberta que hizo un estudio que qué pasa cuando tú te comparas en el sentido de empezar a crecer por encima de los otros, ¿sí? Queriendo aplastar al otro. Dice, eso es el peor negocio del mundo. Bueno, esa palabra es mía, eso no es de la universidad, pero yo digo, es el peor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque te lleva a vivir, primero, a empezar en un ritmo de mentiras. Cuando hay tanta comparación. Cuando yo me estoy comparando con otra persona y cada quien tiene que estar inflándose el ego, inflándose las cosas, pues empiezan cada quien como a adornar tanto que puede caer en mentiras. ¿Y Correcto. eso a qué lleva? Estrés, depresión, ansiedad. O sea, no vale la pena toda esa carga emocional para un resultado. Y esto es importante para ti. Y tú que me estás escuchando, pregúntate hoy para ti, ¿qué significa ganar? Quizás ahí piensa en esa situación en la que tú estás en tu trabajo, en tu negocio, quizás con un cliente, quizás con un compañero de trabajo, quizás con tu pareja. ¿Qué significa para ti ganar? Y realmente, ¿qué estás dispuesta a hacer y qué no estás dispuesta a hacer para ganar? Porque quizás en ocasiones nos enfocamos solo en un resultado y nos olvidamos de lo que ese resultado, esa huella que deja en nosotros como seres humanos. Wow, gracias Alejandra por eso. Eso lo voy a aplicar. Eso me encanta. Te quería preguntar porque es muy, o sea, estoy impresionada de que hablaste en tu última compañía. Bueno, no sé cuándo fue, pero en la compañía donde estuviste 7 años y tuviste 3 cargos diferentes. Nos puedes dar, aunque ya nos has dado muchísima, pero algunas estrategias que podemos utilizar para convertirnos en líderes en nuestro rol antes de tener ese título de gerente. ¿Cómo uno puede, sin tener ese título, cómo empezar a destacar como líder? Bueno, sí. Yo pienso que lo primero, hay una parte que es fundamental. Miren, hoy se hablan de muchos estilos de liderazgo. Yo lo que les digo es, empecemos a desarrollar las habilidades blandas, los soft skills. Empezar a desarrollar habilidades en negociación, empezar a desarrollar habilidades de inteligencia emocional, empezar a desarrollar unas habilidades que tienen que ver conmigo y que tienen que ver con las personas, porque eso mismo te va llevando en ese crecimiento de liderazgo. Primero tengo que tener un trabajo conmigo de autoconocimiento, empezar a identificar esas áreas de liderazgo, cómo estoy en el autogobierno, cómo estoy en la planificación del tiempo, cómo estoy en la organización, cómo estoy con el tema del cumplimiento, cómo estoy con el tema de la confianza, porque fíjate que mucho de esto tiene que ver con la confianza. Y los expertos, algunos hablan más la parte de la psicología y la neuropsicología dicen que la confianza se centra, unos dicen que en 3 pilares y otros que en 4. Entonces, yo trabajo sobre los 4 pilares. La primera,
coherencia entre lo privado y lo público. ¿Qué tan coherente estoy siendo yo entre lo que digo y muestro con lo que soy? Y empiezo a construir confianza. No, yo no soy coherente, yo quizás me muestro de una manera, pero soy de otra. Entonces quizás ahí tengo que alinear. Listo, empiezo a trabajar. Fíjate que son cositas chiquitas por donde uno puede empezar. La coherencia. La segunda, la competencia, porque esto es bien importante. Obvio, se necesita un líder que genere confianza, un líder que tenga claridad, pero un líder que sea competente. Entonces, ¿qué competencia? Cuando hablo de competencias es las habilidades y las fortalezas que yo voy a necesitar desarrollar en este momento. Y cada una la podemos identificar muy fácil. ¡Pum! Me siento hoy. En este caso que yo estoy viviendo, ¿qué me está haciendo falta para liderar mejor mi equipo? No, realmente es que yo le tengo temor al conflicto. Tengo que empezar a trabajar un tema de gestionar el conflicto. O no me gusta confrontar. Sí, cuando hablo de confrontar, yo no estoy diciendo de enfrentarme, sino de sentarme con una persona a tener conversación difícil. No, pues lo que pasa es que yo no las hago porque yo me siento de esta manera. Entonces, cuando tú empiezas a identificar por qué no estás pudiendo ser esa líder que tú quieres ser, tú vas a poder empezar a crecer y a desarrollar esa competencia. Entonces, coherencia, competencia. La otra es que es muy importante, cuando yo hablo de confianza, también es qué tan confiable soy con los compromisos. Fíjate que muchas veces yo digo, no, realmente estoy súper competente, realmente soy una persona que trato de ser coherente lo mejor posible, pero quizás me estoy comprometiendo a mucho y no estoy pudiendo cumplir. Entonces ahí también digo, tengo que empezar a trabajar el tener más compromiso, a cumplir más con lo que yo me comprometo. Y lo tercero, el involucramiento, porque hay una cosa que en liderazgo es fundamental para generar confianza en tu equipo, que realmente el equipo sienta que tú estás involucrada con una meta, que tú estás involucrada con el equipo, que la gente te vea comprometida con eso que tú crees. Es muy difícil en gerencia comercial. Es muy difícil que un gerente mueva un equipo a vender un producto que no cree en el producto. Cuando se hacen lanzamientos de productos nuevos, por eso se lleva a la gente que conozca el producto, que se enamore del producto, y es muy importante que el líder confíe en ese producto y se comprometa, porque si no, eso se nota. Hemos hablado mucho de la autenticidad y creo que es importante hacer esta pregunta porque es algo que todas hemos experimentado como mujeres en el área corporativa, profesional. Muchas de nosotros sentimos que debemos adoptar esas características masculinas para ser tomadas en serio como líderes. ¿Cómo podemos redefinir el liderazgo para que incluya cualidades tradicionalmente femeninas, pero sin crear ese estereotipo? Fíjate, Daniela, que tú tocas un tema que es muy importante y que todas lo hemos sentido en alguna manera. De alguna manera, las mujeres hemos asumido algunas características de liderazgo masculinizado precisamente porque creemos que para ser tomadas en serio, que para que realmente nuestro trabajo sea relevante o para que nuestra voz se pueda escuchar y ser tomada en serio, pues tenemos que tomar esos rasgos que son muy ajenos a nosotros, partiendo de cosas como la manera como nos vestimos, los colores que utilizamos, empezar a adaptarnos a un tema que es más masculino que femenino. Eso es una realidad, se ha dado. Sin embargo, ya esa es una narrativa que cada vez los estudios demuestran que se necesitan transformar, porque el liderazgo que necesitamos en este momento es un liderazgo de servicio, es un liderazgo que tiene mucho que ver con el desarrollo de los otros más que con la dirección de los otros, y es un liderazgo que la parte humana no puede ir desligada. De hecho, Daniela, hay un estudio de la Universidad IS, es una escuela de negocios, queda en España, tiene sucursales en varias partes de Europa, pero es uno de los más influyentes en la formación de líderes. Y ellos lo que le están enseñando ahora es a los hombres a incorporar un modelo de liderazgo femenino que tiene que ver con un tema de autenticidad, con un tema de integridad. Por eso acá el tema de conocer tus valores en liderazgo es fundamental. Un tema de autoconocimiento, no, el tema de saber tus fortalezas, de poder identificar no solamente tus debilidades, sino identificar esas áreas que hoy quieres trabajar, tener muy claro quién eres, trabajar la confianza. Y yo sí creo, aunque hoy se habla, fíjense que yo tengo un taller que se llama Liderazgo en la Era del Emprendimiento Femenino,
Porque ahí está esta disyuntiva. Hay una cosa que es real. Los hombres y las mujeres tenemos unas características muy puntuales, ¿ok? Y cada uno tenemos unos estilos muy particulares, ¿sí? Sin embargo, quizás el estilo de Daniela mujer, al estilo de Margarita mujer, al estilo de Alejandra mujer, es distinto porque cada persona también tiene y va acogiendo su propio estilo de liderazgo. Hoy hay teorías que dicen, no se puede hablar de liderazgo femenino y liderazgo masculino. El liderazgo es el mismo y lo que tenemos es que ir todos desde nuestra personalidad, intentando ser más empáticos, comunicarnos mejor, la gestión de las emociones. Ahí tenemos muchísimo que ganar. El tema de entender, otra cosa que es fundamental en el liderazgo, Daniela, es asumir de una manera muy positiva esos diferentes roles que como mujeres vemos y dejar de verlos como dividido, sino integrado, porque Margarita es Margarita, la misma, la empresaria, la esposa, la mamá, no nos podemos dividir por cajitas y de todo eso empezarlo a integrar. Amigas, hay que formarnos para liderar, eso sí es fundamental, empoderarnos, conocimiento, reconocimiento, hablar de lo que aportamos más de lo que hacemos, hacernos visibles en entornos donde quizás tú estás, como lo hablo desde mi experiencia, en entornos donde quizás tú estás, donde hay un liderazgo que es más masculino, empezar a tejer con otras un liderazgo más femenino, empezar a equilibrar la balanza, ¿sí me entiendes? Empezar a aportar, no cambiar por de alguna manera, adaptarse, no, empezar a llevar lo tuyo e identificando qué es lo tuyo, porque también digo, no, pues es que yo tengo algo, pero ¿qué es? Entonces empezar a identificarlo. Y yo pienso que y creo que esto también va a ser muy importante, continuar generando redes de apoyo de mujeres. A mí eso me ayudó mucho, a pesar de que cuando yo entré a la organización habían pocas mujeres en liderazgo, nos apoyamos, más no nos encubríamos, nos apoyábamos, era que queríamos realmente ayudarnos, hacíamos grupos de mastermind, nos ayudábamos en las presentaciones. Fíjate, Daniela, cosas como, por ejemplo, el tema de la comunicación. Hay un estudio, que no me quiero equivocar, creo que es de la Universidad de Stanford, el solo hecho de las posiciones, tenemos que aprender que hay unas debilidades y unas fortalezas, el solo hecho de las posiciones. Cuando yo hablo con mis manos, cuando yo me paro, cuando yo hago esto, ¿sí? Para el hombre, tan mandona. Si lo hace el hombre, tan carismático. Entonces yo tengo que ir aprendiendo cuáles son esos estilos, irlos identificando y poderlos trabajar, pero sin necesidad de cambiar. Y amigas, ustedes que nos están escuchando, cada una de ustedes tiene un estilo muy propio de liderazgo, quizás un liderazgo muy empoderador, quizás es un liderazgo más del desarrollo de la otra persona, quizás es un liderazgo, porque a veces hay momentos donde el liderazgo tiene que ser, o sea, la persona no puede preguntarle a la persona que acaba de llegar al equipo qué le parece mejor que hagamos, no sabe, o sea, ya acabo de llegar. Hay veces que sí se necesita un liderazgo más de guía, irlo adaptando a cada necesidad. No sé si con eso corresponda a tu pregunta más o menos, pero sí, es irlo integrando, entender que sí existe o ha existido ese perfil de un liderazgo masculinizado, pero que hoy el liderazgo es un liderazgo donde la mujer tiene unos atributos que resaltan, que destacan. Pues realmente se habla de que en las mesas directivas y en las empresas donde hay un liderazgo femenino, pues hay un incremento en ventas, en motivación y en resultados más organizadas, más planificación, trabajo en equipo, más dispuestas a colaborar, más abiertas a escuchar. Otra de las características que tenemos es la creatividad, la innovación. Entonces, hay veces que me reúno con clientas que me dicen, es que yo no soy creativa. Y yo, bueno, pero ¿qué es la creatividad? Porque es que todos realmente somos recursivas, creativas, identificar todos esos talentos tan femeninos, tan... en un campo en el que yo me muevo lo llamamos el genio femenino, que es este genio femenino, sentirnos orgullosas y aportarlo, porque si nos quedamos con solamente un aporte del tema masculino, pues nos estamos perdiendo el 50% de la humanidad, Sí, o sea, claro. falta el resto de la aportación. Y como dijiste, es algo ajeno. Después ya entras en esa línea donde no estás siendo auténtica, donde estás
haciendo algo que ni siquiera eres tú, ya. Que no te identifica, incluso nos pasaba en ocasiones que teníamos que hacer presentaciones, sí, pero quizás decías, pues sí, pero es que no estoy siendo yo, que es eso, porque estoy como tan cuadriculada, porque tengo esto, porque estoy hablando desde, no, yo lo veo desde otra forma, o quizás, sí, pues está muy bonito, pero solo azul y negro, quizás pongámosle acá un azulito, ¿me entiendes? No dejar, porque Daniel, esto es importante, el liderazgo es clave. Hoy se habla mucho de que el liderazgo inspira, pero realmente el liderazgo lo primero que tiene que haber es una influencia y se influye por la confianza. Esto es importante, muy difícil que uno pueda influir en alguien que no confía. Se gana influencia Así por es. medio de la confianza y hay un factor fundamental en la confianza, ser auténtico, tener unos valores. Eso es Brené Brown, y yo los invito, Atrévete a liderar. Es un libro de Brené Brown, acá de la casa de Austin. Ella habla precisamente de que hay una de las fortalezas del liderazgo femenino es esa capacidad de ser vulnerables y de podernos mostrar de manera auténtica, porque ante eso pues se quiebran otras personas que no lo pueden hacer. En eso no hay cómo superarnos, pero no tener ese temor. Esto sin decir que también, Daniela, tenemos que aprender a poner límites. Esto sin no decir de que también tenemos que aprender a tener conversaciones difíciles, de fortalecernos interiormente, de ir madurando todos estos aspectos, porque eso forma parte de lo que vamos a vivir en el día a día en el trabajo. Y también estamos capacitadas para eso, sí, pero no necesitamos perdernos pues a nosotras. Ale, yo tuve la oportunidad de ser coautora en un libro de liderazgo. Y el tema del que yo hablé es acerca del liderazgo consciente desde el punto de vista de la sanación emocional. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es? Esa es mi filosofía de vida, sin embargo, quiero escuchar tu punto de vista. ¿Qué tan importante es que una persona trabaje sus traumas, sus creencias limitantes, sane ese pasado de abandono, humillaciones, ese pasado de rechazos en un papel de liderazgo? Pues es fundamental, Margarita, porque nosotros lideramos como somos. Por más diplomados que nos metamos, por más cursos que hagamos, no, al fin y al cabo cada quien va cogiendo de aquí y de acá, lo va climatizando, pero uno lidera como es. Entonces, si yo no soy consciente de todas estas heridas que hago, yo puedo dañar mucho a la gente porque quizás tengo una herida de rechazo, una herida de comparación y quizás yo ahí empiezo a comparar las personas del equipo o quizás soy una persona que tengo celos, una persona que quizás me falta mucha seguridad y confianza en mí mismo. Entonces llega alguien muy bueno que puede ser un aporte para el equipo enorme, inmediatamente lo veo como competencia y voy a intentar que esa persona no crezca. Entonces yo pienso que para mí hay una filosofía, y la hablábamos ahorita tras de cámaras, y para mí es muy importante que cuando nosotros tenemos esa oportunidad de estar al frente de equipos. Aquí no voy a hablar de que todos somos líderes, porque claro, todos somos líderes, pero me estoy refiriendo a que tenemos esa responsabilidad por un trabajo, yo lo veo como una oportunidad. Hay una cosa que es fundamental, el auténtico deseo que la otra persona crezca. Correcto. Y para ayudar a otros, yo necesito ayudarme a mí. El líder, amigas, esto es importante. Sanar emocionalmente es vital. El liderazgo es un rol solitario en muchos momentos. Al líder, ¿quién lo motiva? El líder está detrás del equipo, pero a veces está esta paradoja de al líder, ¿quién lo motiva? Entonces es muy importante por eso hacer procesos de sanación, buscar coaching ejecutivo, buscar lo que usted necesite, hacer es vital, porque muchas veces yo estoy liderando desde el filtro. Yo soy el líder, hoy se habla del líder coach, y ahí la escucha activa es fundamental. Ahí el tema de morir a los prejuicios pues va a ser vital, porque si yo estoy viendo a la otra persona desde mis lentes, yo puedo estar desacreditando a la mejor potencial que yo tengo. Entonces, muy importante, Margarita, es el liderazgo consciente, una sanación. El líder hoy cada vez más tiene que aprender a regular sus emociones. Grandes de las heridas que uno encuentra en los equipos de trabajo fue una palabra maldicha en un momento de enojo, fue una conversación
pendiente que nunca se llevó a cabo, pero que se dio para interpretaciones porque no había esto. Correcto. Hay tantas cosas en las que uno puede encontrarse cuando trabaja con los líderes y con los equipos que se necesitan. Es vital. Hay otra cosa. El liderazgo es una relación humana y en las relaciones humanas nosotros nos dañamos porque estamos Somos en humanos. constante contacto y somos humanos. Esto no es una cosa de una vez, esto hay que hacerlo de manera constante, tener un acompañamiento, tener una sesión, asistir a un taller, de manera constante, buscar a alguien que lo apoye. Cada quien está, no es lo mismo alguien que necesita empezar un proceso a alguien que ya necesita un proceso de mantenimiento, pero eso sí es fundamental. Y esta es otra cosa. El poder del líder tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Si usted no lo puede hablar dentro de su compañía, busque un experto que lo ayude. No se trague todo lo que está pasando porque el líder de hecho, hay un estudio también de la Asociación de Salud de acá de los Estados Unidos, del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Una persona que lidera o una persona que tiene una responsabilidad empresarial o de emprendimiento tiene casi un 30 y pico, no quiero dar el dato así porque no lo recuerdo exacto y no lo traje para esta reunión, pero lo quiero dar, mayor de que le dé un infarto o mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque te estás tragando todo. ¿Quién responde por los resultados? El equipo, pero ¿quién es la cara visible? Claro. Y si no lo tragamos, si no lo gestionamos, si no tenemos recursos que nos ayuden como ejercicio, como una buena alimentación en el liderazgo, este tema de la alimentación, del ejercicio, no es necesario, es urgente, porque con el tema de que no tengo tiempo, tema de que quizás no lo vemos como algo que tenga que ver con un cargo, es vital, porque pues conozco personas donde ni siquiera se dan el tiempo para parar a comer o para, en ocasiones el ritmo del trabajo es muy fuerte y hay que parar, hay que respirar, hay que hacer, bueno, cada uno tenemos diferentes maneras de desconectarnos, hacer una oración, bueno, lo que sea que cada quien tenga, de hacer meditación, pero eso es vital, porque nos estamos yendo hay veces para la oficina, para donde nuestros equipos armados. Creo que también hay tantas, y esto es otro tema, porque hay tantas creencias limitantes en el lugar de trabajo que lo lleva a uno literal a enloquecerse, porque uno dice, no, la única manera que voy a tener éxito es cuánto me mato en el trabajo, no decir no. Totalmente. Si me piden algo, yo digo sí, no pedir ayuda. O sea, hay tantas creencias limitantes que son difíciles. Sí. Y que uno, o sea, qué triste, ¿cierto? Yo en este día todavía, yo sé que son creencias y todavía es algo que tengo que trabajar, decir algo como no puedo, tengo mucho trabajo. Y Daniela, mira, tocaste un tema, yo creo que ya estamos terminando, pero ese es un tema que sí los invito para que lo reflexionen porque es demasiado. Fíjate que muchas veces pensamos que quedarnos más del tiempo tiene que ver con rendimiento y por el contrario, es un tema que hay que valorar. O sea, si te tienes que quedar hasta mucho más tarde o no tienes los recursos o te entregaron un trabajo que quizás tú necesites, están descargando muchas responsabilidades o quizás no es las responsabilidades para ese cargo. O sea, hay muchas cosas, por eso poner límites, saber decir que no y aprender a decir que no y poner límites hacia arriba, hacia el lado y hacia abajo, porque muchas veces no ponemos hacia el lado y tu tiempo de responsabilidad está absorbido por el compañero que quiere ir a hablar contigo, por la que te quiere contar las cosas y tú queriendo avanzar. O sea, es que esto da para otras cosas, pero quiero solo con esto decir eso pasa, es una realidad, gestión de emociones, aprender a decir no, priorizar el tiempo, todo eso es necesario. El liderazgo tiene todos sus retos, ¿sí? No es un punto de llegada, para mí es un punto de partida. Llegar a liderar un equipo no es el punto de llegada, no llegué aquí, no, es un punto de partida. Eso. Sí. Mi gente, hemos hablado de valores, autenticidad, autoconocimiento, poner límites, todo lo que realmente envuelve el ser un buen líder, sanación, gestión emocional. O sea,
se dan cuenta la calidad de invitadas que traemos a The Empower Sí. Latina Podcast. Alejandra, la verdad, muchas gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia. La verdad que yo sé que yo me llevo muchísimos Sí. aprendizajes. Queremos escuchar de ustedes, por favor, qué aprenden de este episodio, con qué se llevan, qué piensan de lo que hemos discutido. Las queremos leer en los comentarios. Y me gustaría que antes de que terminemos este episodio, Alejandra, ¿qué consejo le darías o un pensamiento final a las mujeres que nos están escuchando y que pues quieren crecer, elevar su vida y seguir en esa línea de crecimiento? ¿Qué último consejo quieres dejarles? Mira, más que un consejo yo diría es que cada una de nosotras es importante que asumamos que realmente estamos llamadas a la plenitud y que los techos de cemento, por ahí se hablan de los techos de cristal, que es como el sistema de la organización, pero se ha identificado que lo que hoy más nos está limitando a crecer no es el sistema, no son las corporaciones, somos nosotras, nuestros paradigmas, nuestros pensamientos, que hoy eso a la vez es una gran noticia, porque quiere decir que el trabajo está en mí. Parte en mí, depende de mí y me ayuda a mí. La invitación para mí siempre es: apuéstale al desarrollo personal, apuesta por tu desarrollo profesional. Es una constante en tu vida que no se va a apostar por desarrollarse, no queda en otros, te queda a ti, te eleva a ti, te ayuda a crecer a ti y está a la mano de todas. No importa el trabajo que tú realices en este momento, no importa quizás si hoy desempeñas un trabajo en lo privado en casa, en cada área de nuestra vida puedes empezar a desarrollar unas habilidades, unos talentos, porque tú impactas tú impactas tu entorno, tú impactas tu vida, así que es empezar desde donde estés y tomar esa conciencia de hoy en adelante. Pueden encontrar más información sobre Alejandra y su trabajo a través de @talleremprendemujer en Instagram y Facebook. Por favor, las invitamos a seguir a Alejandra. Ahí pueden conectar con ella y aprender muchísimo más de todo lo que nos regaló hoy. Y recuerda que tu voz importa, el liderazgo transforma. Vamos a continuar creciendo juntas. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias por escucharnos, a ustedes por la invitación, un gusto compartir con ustedes y ver pues obviamente esta plataforma que realmente lleva a la mujer a un crecimiento en lo personal, en lo profesional y ella misma ir desarrollando su propio estilo de liderazgo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Eres definitivamente una Empowered Latina. Muchas gracias, un honor.